Bueno, Claudio, aunque sea unos minutos agradeciéndote la enorme generosidad. ¿Tenemos un segundo semestre muy malo por delante? O como me dijiste en radio, mira, cuando la gente piensa que algo va a estar tan mal, tal vez puede jugar a favor. Eso, tal cual, eso. Mira, el mercado, bueno, estoy hablando con Gustavo recién. Finalmente todo lo que hacemos en la vida tiene que ver con las expectativas. Te lo digo desde el lado del mercado. Si vos esperás algo muy bueno, pero muy bueno, y solo vino bueno, es una desilusión. Nos pasó a muchos también, si querés, al principio de la gestión. Si esperas algo muy malo, pero muy malo, y vino solo malo, es un alivio. Y yo creo que estamos todos preparados. Yo últimamente, y me lo escuchaste muchas veces, y perdona al televidente si ya me lo escuchó, yo creo que muchas veces nosotros actuamos más por exceso de pasado que por visión de futuro. Y como vos viviste un montón de crisis, y nos pasa, yo más que vos, porque soy más grande, pero vivimos varias crisis, lo que termina pasando es que actuás de acuerdo al reflejo de lo que una vez te pasó. Si una vez te robaron un taxi, es muy difícil que te vuelvas a tomar un taxi por un tiempo. Cuando actuamos de esa manera, pasan dos cosas. Primero, lo del tipo de cambio. Que dice, no, esto explota, yo sé que entonces vamos todos comprando dólares, sacan la plata, etc. Bueno, primer paso que pasó, sucedió y creo que se calmó. El segundo paso es retraer consumo de golpe. Si no vamos por las dudas, no, retraigo consumo, no gasto, pará, etc. Y cuando después la cosa no termina siendo tan complicada, aunque va a ser complicada, obviamente que va a ser complicada, pero todos nos preparamos, el exceso de miedo hace que te prepares, como estás preparado te empieza a quedar ahorro y ahí se reactiva todo de nuevo. Desde que yo tengo uso de razón, obviamente con ganadores y perdedores, de todos estos momentos se salieron y en todos los países del mundo. Sé que estamos poco de tiempo, pero déjame expresarte lo que es la volatilidad argentina y a veces nos mareamos y nos ahogamos en un vaso con agua. El dólar más caro de toda la historia argentina, medido, ajustado por inflación neto de la inflación americana, fue en 1975. El Rodrigazo. 76 empieza la plata dulce. En el 77, 2 años después, el dólar más barato de toda la historia. Otro pico, 1982. Lorenzo Sigoy, apuesta al dólar, pierde. 84 plan austral, un austral valía más que un dólar. 1989, hiperinflación. El segundo dólar más caro de toda la historia, 1991, 2 años después, convertibilidad, el segundo dólar más barato de toda la historia. 2002, 2001. Jorgito, que tiene un poquito más de años que yo, te siente. 2002, porque la devaluación se dio enero del 2002, primero 1.40, 4 al año, 5 años seguidos con el dólar entre 2.83. A veces el corto plazo nos lleva puesto y lo que en mi época tardaba 5 años, hoy, en la juventud de hoy, eso dura 4 meses, 5 meses. Lo que estás viviendo es un crónico ciclo y como decía, déjame cerrar, como decían los Lelutier, a veces felices lo que pocos esperan porque jamás serán decepcionados, decían ellos. Es un crack el tipo, está por una charla TED. No. ¿Sabés que te escuchaba y decía, ahora, alguien dijo, la CEO de, creo que Philips, en El Cronista dijo, el problema de Argentina es que no tiene certeza ninguna de las 3 variables más relevantes, ni tasa de interés, ni tasa de inflación, ni tipo de cambio. O sea, no hay una sola variable estable. Es que van de la mano. A esta tasa de interés es imposible. La variable más que está afectando más a las compañías es esta tasa de interés porque corta el financiamiento. Al 40, 50, 60%. Y después un error que cometemos, vos, yo, muchos, es generalizar todo el tiempo en lo que está pasando. 70 kilómetros de Capital Federal, no todos viven la misma variable. Lógico. Hay mucha gente en muchos lugares. Anda a Neuquén, hacer un reportaje a alguien de Neuquén, hacer un reportaje a alguien de Río Negro en el mercado de frutas, hacer un reportaje a alguien de Córdoba que no vivió la parte de la sequía que sí vivió la pampa húmeda o en algún punto. Hacerle el reportaje a... Hay otra estructura. Hacerle a alguien que haya hecho infraestructura, porque yo entiendo que la cosa está peor, pero al mismo tiempo estamos hablando de algunas cosas de infraestructura que se están haciendo que mejora alguna calidad de vida, cloaca, no sé, vías de comunicación, rutas, etcétera. Entonces, toda crisis depende de donde te pares. Obviamente, yo no quiero hacerme el demagogo con eso. Una crisis es crisis. Paremos con esto de que una crisis es una oportunidad, porque una crisis es una oportunidad para muy pocos. Bien. Que es lo que tienen la plata para vivir esa crisis. Bien. Crisis es crisis. Y sobre todo para las clases más bajas que lo están viviendo. Y para el asalariado. Y para el asalariado. Porque el ajuste va a pasar por ahí este año. Pero ya lo sabemos todos. El problema es, vos tenés un problema cuando no lo estás esperando. Cuando el problema lo estás esperando, el día que sucede, pasa a ser un alivio. Típico ejemplo, van a devaluar, no, vas a ver, van a devaluar, viste el tipo de cambio, viste la balanza comercial, no puede ser que haya tanto, van a devaluar, devaluaron.
Listo, ya está. ¿Ahora qué? Bueno, ¿cómo me adapto a este tipo de cambio, etcétera? Insisto con lo mismo, y era a lo que ibas. Obviamente, la variable de ajuste en un momento fueron las tarifas hasta que te quedaste sin energía, después terminó siendo el dólar hasta que te quedaste sin dólares y la balanza comercial te explotó, y ahora es el salario va a subir menos. Eso va a generar menos consumo, es la sensación que todos sabemos que va a pasar. Como va a haber menos consumo, va a frenar en algún punto la demanda de dinero, menos inflación, y en otro punto espero también que se controle esa inflación. Y así la economía... Hay un premio Nobel de Economía que se llama Akerlof. Recomiendo mucho su último libro, que es La manipulación de la economía. Brillante. Que él dice que todas las variables económicas son como las colas en el supermercado. Que a la larga, si las dejas solas, se equilibran. Hoy están todas desparejas. Dale 10 minutos y la mirás de arriba y todas se arreglan solas. En economía pasa lo mismo. Sí, te respondería con Keynes. En el largo plazo estamos todos muertos. Cierre un poco optimista, pero bueno. No. Digo, para matizar. Disfrutemos. Déjame hacer algo. Está muy bien. Gracias, Claudio. Un placer. Impecable, como siempre.